qué nos dejó en cuanto a, por ejemplo, análisis comunicacional. Este mensaje, para hablar de ello está con nosotros Carlos Saavedra, él es consultor justamente en comunicación política y le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? Fuerte abrazo desde el estudio. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre un gusto estar con ustedes. Para nosotros el gusto, Carlos. Bueno, la pregunta es si esperaste a la 1 de la mañana para ver el mensaje del presidente o fue hoy tu desayuno, muy tempranito. No, no, no. Espero muy pocas cosas a la 1 de la mañana. Estoy en una etapa en la que mi sueño es prioridad, ¿no? Y que no. Primer error comunicacional, yo diría, profundo, ¿no? Un horario pésimo para subirlo, ¿no? Creo que no sé, me pareció que ha sido realmente un muy mal horario. Es igual, es un mensaje del presidente de los 100 días, no es poca cosa. Sin embargo, en comunicación todo importa, pero Sí. absolutamente todo, ¿no? Ustedes son personas de comunicación y saben, ¿no? Que la escenografía, la vestimenta, el discurso, el horario, absolutamente todo importa. Y ha sido un horario malísimo, sui generis, ¿no? Mm. Yo creo que mensajes a estas horas se pueden dar en situaciones de crisis muy profunda, de un desastre natural, una cosa así, digamos, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que había el tiempo para que puedan haber hecho algo, como se dice, en prime time, ¿no? Un horario entre las 7, las 9 de la noche, para que realmente tenga la repercusión que quería. Pero bueno, eso en términos de forma, ¿no? Además, creo que sí me gusta el mensaje de que estén las tres banderas, ¿no? Aunque dos son los reconocidos, pero hay un mensaje también de reconocimiento al oriente boliviano ahí. No, me gusta que no se saque la huipala. Creo que la huipala es parte de una conquista de inclusión social, política profunda, que no es propiedad de ningún partido y que creo que se debe conservar, ¿no? Eso en términos de formas, ¿no? Pero creo que además de las formas, en el fondo, yo te diría, es un mensaje que rescata el capital político de estos 100 días. ¿Cuál es el capital político? Haber generado cierta estabilidad, ¿no? Yo utilizo una metáfora, ¿no? Es un Mm. incendio controlado. Está el fuego ahí, lo puedes ver, ya no está en tu casa, ¿no? Ya no hay las filas por gasolina, ya el dólar no está en 18, 19 bolivianos, ya hay cierta estabilidad, ¿no? Creo que ese es el principal capital político que ha logrado en estos 100 días el gobierno del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Y de eso, obviamente, saca o plantea la base de su discurso el presidente, generando una comparación con el pasado, mostrando y exponiendo los problemas que había en el pasado. Creo que esa es su fortaleza. Ahora, a Pero propósito, también creo sí, que ha Carlos. adolecido de algunas cosas, Sí, ¿no? a propósito, antes, un poquito antes de que digas de lo que adolecía, pero cuando se refería al pasado, algo que me llamó la atención es que ya no solamente se refirió a los últimos 20 años, que venimos escuchando lo de los últimos 20 años, ya casi hasta el cansancio, sino dijo, va más allá. Es decir, subió al tren a quien salió a criticarlo en el feriado. Entiendo Tuto Quiroga, que fue y lo criticó de frente. Salieron ahí el ministro Espinosa, Yanine Áñez, todos a darle a Tuto Quiroga por la crítica, casi hasta el punto de decir que en realidad lo que está haciendo Tuto Quiroga con su crítica es desestabilizar. ¿Te parece un exceso, Carlos, el decir que la opinión del expresidente Tuto Quiroga va a buscar desestabilizar al gobierno? A ver, ha sido una indirecta muy directa, ¿no? ¿Qué le ha dicho el presidente Paz? Le ha dicho, usted es el padre de la subvención, ¿no? Eso le dijo a Tuto Quiroga y obviamente generó una confrontación muy directa para quienes saben leer entre líneas con el expresidente Quiroga, ¿no?
Yo no creo que Quiroga esté en una lógica eh, de desestabilización, pero también sí veo un Tuto Quiroga despechado, ¿no? Es un Tuto Quiroga que una y otra vez ha intentado conquistar la presidencia y al final el voto del pueblo boliviano nunca lo ha favorecido y yo noto un Tuto frustrado que debería ser un líder que tenga otra posición, ¿no? Que se muestre más maduro, más propositivo, pero bueno, creo que esa es parte de la realpolitik, ¿no? Si tú y yo y muchas personas hablamos, ¿qué deberían hacer los políticos? Sentarse en una mesa, construir acuerdos, ¿no? Cerrar, sin necesidad de que hagan una coalición política, pero cerrar algunos temas de prioridad para el país. Pero eso solo ocurre en nuestro mundo ideal, alejado de la política, ¿no? En realidad, en términos políticos, va a haber una disputa inmisericordia y se van a atacar. Y yo lamentablemente veo lejanos acuerdos entre la bancada de Tuto, o lo que queda de la bancada de Tuto, con el gobierno de Rodrigo Paz. Porque lo que te decía, ¿no? ¿Cuál es el desafío ahora? La estabilidad es un logro importante de los 100 días, pero ¿qué ha faltado? ¿Qué ha adolecido el discurso desde mi punto de vista ayer, de perspectiva de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene que tener el gobierno a futuro? Porque la estabilidad está bien para los 100 días, pero no alcanza para el gobierno. Yo creo que hay una pulsión muy grande de cambios, de transformaciones profundas en el país que van a necesitar acuerdos, Diego, ¿no? O sea, es más, el presidente va a necesitar posiblemente senadores de la bancada de Libre para generar algunos acuerdos que le permitan materializar reformas, ¿no? Yo veo al menos cuatro reformas importantes que hay que hacer. Una del modelo económico, ¿no? Que va a ser importante. Dos, una reforma institucional profunda. Tres, una reforma autonómica, ¿no? Que va a tener que ver con la redistribución de recursos y el nuevo rol de las autonomías departamentales, municipales, regionales, indígenas, originarias, campesinas. Y cuatro, una reforma o un nuevo planteamiento geopolítico de Bolivia con el mundo, con los aliados internacionales. Entonces, creo que hay muchos, muchos desafíos a futuro, pero ninguno de esos desafíos es factible si el gobierno de Rodrigo Paz no construye un gran acuerdo nacional Bueno, en la Asamblea Legislativa y con distintos actores políticos. Bueno, de hecho, en la Asamblea Legislativa o desde la Asamblea Legislativa se debería nombrar al presidente o presidenta del Banco Central, de YPFB, de Aduanas, la Contralora o Contralor General del Estado, como mandan las normas, sino como vino ocurriendo durante la gestión de Arce, todos eran interinos, por ejemplo, la Contralora actual es interina, designada por el presidente Paz. De hecho, no hubo ni siquiera un acto, fue simplemente se conoció el decreto. Bueno, lo mismo pasa con aduana, con Banco Central, con YPFB. Así que ahí hay un pequeño problemita, diríamos, de necesidad de consensos. Otro que creo más sensible, y me imagino que hacías referencia al Senado, porque en el Senado se debe aprobar la lista de embajadores y embajadoras, que hasta ahora, a 100 días, no hay nada de movimiento en la Cancillería o por lo menos en las representaciones diplomáticas de Bolivia, que más allá de que en campaña el presidente dijo voy a eliminar a los embajadores porque solamente van a cócteles, en la vida real son los que abren la puerta a los negocios, que es lo que básicamente es su función y se quiere. Ahí va a tener otro gran problema, Carlos, más allá de la aprobación de leyes. Exactamente. A ver, las transformaciones que requiere el país y las medidas que habrá que tomar, ¿no? Necesitan definitivamente de la construcción de un gran acuerdo nacional, ¿no? Y ese gran acuerdo nacional para mí está bien, tiene un punto neurálgico en el Congreso.
¿no? Necesitas un acuerdo en el Congreso. Es fundamental. Pero no solo se trata del Congreso, Diego, ¿no? Hay, por ejemplo, una esfera social, ¿no? El gobierno del presidente va a necesitar un acuerdo, un pacto con movimientos sociales, populares, que son muy importantes y que en Bolivia tienen peso, porque la dimensión legislativa la tienes que administrar, pero necesitas también la dimensión de las calles, de las carreteras, y necesitas acuerdos mínimos con organizaciones sociales que son parte del tejido político de Bolivia. No, si hay algo que tiene Bolivia que la caracteriza muchísimo, es su capacidad de organización y necesitas un pacto social. ¿Se acaba con el pacto legislativo y el pacto social? No, vas a necesitar un pacto económico, pero no solo con los actores formales de la economía, con los empresarios, con los agroindustriales, con las cámaras de comercio, sino también con los actores de la economía popular. Y un cuarto pacto que seguramente lo vas a tener que construir con las regiones a partir de las nuevas autoridades que se puedan elegir el 22 de marzo en los municipios y en las gobernaciones. Entonces, creo que hay muchísima tarea política para poder concretar de aquí en adelante las transformaciones que el país está esperando. A propósito de las subnacionales o autonómicas, si bien es muy pronto, alguna vez acá lo han dicho, para hablar que estas elecciones se van a convertir en una especie de plebiscito del gobierno, pero sí de ver si gana o reafirma algún territorio, ¿no? Con alguna autoridad que pueda llegar. Hoy se van a conocer unas encuestas, las primeras de estas subnacionales. Sabemos que las encuestas, sabemos lo que muestran las encuestas y cuánto pueden errar. Lo hemos visto acá, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y por donde hay elecciones. No son una cuestión de adivinanza, pero mostrarán un escenario que al parecer no va a ser tan cómodo para el gobierno, en el sentido que no va a tener una gran cantidad de autoridades subnacionales que sean de su partido. Y ahí la construcción, aparentemente, del nuevo pacto fiscal, de que se cumpla la promesa del 50-50, va a ser muy fuerte y se va a convertir tal vez en un caballito de batalla de alguno de los aspirantes a ocupar un cargo, sobre todo en la gobernación. Ya hemos visto el cruce por las declaraciones ayer de la viceministra Barrientos. Hoy salió Camacho a decir, rechazamos esas declaraciones. Minutos más tarde la viceministra se desdijo, pidió disculpas por lo que había dicho ayer en una entrevista sobre el 50-50. Así que ahí habrá otro componente, diríamos, también de tensión o negociación ya con varios líderes y liderazgos regionales. ¿Esto complica o facilita la situación del gobierno, Carlos? A ver, yo creo que va a ser una realidad política, ¿no? Porque no es para nada desconocido que Rodrigo Paz no tiene todavía consolidado un instrumento o un partido político, ¿no? Él ha tenido mucho de su liderazgo, ha tenido también mucho de liderazgo emergente de Edman Lara para la elección nacional, ¿no? Ha sabido leer muy bien el contexto, ¿no? Yo no creo en casualidades en la política, ¿no? Rodrigo Paz por algo está 25 años en política, ha estado en 5 elecciones, al final nunca ha perdido, siempre ganó, pero tampoco tiene hoy un partido político estructurado totalmente, ¿no? Y creo que esa es parte de la tarea que tiene. Y todo va a apuntar a que en la elección autonómica termine configurándose un escenario muy variopinto, ¿no? Con gente que hace parte de distintas corrientes políticas, y creo que eso es parte del desafío de la democracia, ¿no? La democracia es entender que hay una pluralidad de actores con los cuales vas a tener que convivir, vas a tener que llegar a acuerdos, vas a tener que generar consensos, ¿no? Porque claramente no está totalmente estructurado un partido político que se llame
Patria. Yo creo que Patria todavía es una alianza emergente para la disputa del poder autonómico, pero no veo como una estructura totalmente armada, configurada. Entonces, ahí creo que va a haber un gran desafío, pero más aún con uno de los lineamientos que ha planteado el presidente, que es justamente esto del 50-50, ¿no? Ahí va a haber una discusión de cómo se hace el pacto fiscal, cómo se definen competencias, ¿no? Por eso te digo que uno de los ejes que yo veo en la construcción de los pactos políticos es el pacto autonómico, ¿no? Ahí va a haber que esperar a lo que pase, no solo el 22 de marzo, y yo creo que vamos a tener por lo menos unas tres a cuatro segundas vueltas en las gobernaciones y seguramente después de abril, porque tengo entendido que son un mes después, las segundas vueltas, vamos a tener ya definido el mapa de nuevas autoridades en los departamentos y en los municipios del país. Y ahí ya, pero no hay que esperar, ¿no? Yo creo que el gobierno no debe esperar a que termine eso para iniciar un proceso de implementación de un nuevo modelo autonómico, sino que ya debes tener preparada una metodología, cómo lo vas a conducir, cuáles van a ser los ejes de discusión para empezar a implementar estos ejes que hacen parte de la oferta electoral que tuvo Rodrigo Paz. 19 de abril es la fecha de la segunda vuelta. Muchos apuntan a que en Santa Cruz puede darse una segunda vuelta en la gobernación. Ese ya es un hecho político que requerirá análisis. Y a propósito de las subnacionales, hoy reapareció Evo Morales en un multitudinario acto presentando a sus candidatos. Es otro que no tiene partido, pero sí tiene, diríamos, algunas agrupaciones locales y tiene candidaturas. Allí hoy las presentó en Chimoré. Y claro, ese también es, Evo Morales es un factor ordenador o desordenador, si quieren, de la política boliviana, y ahí obviamente hoy reapareció tras varias versiones sobre qué pasaba con Evo Morales, y nos imaginamos que será un punto también para analizar y ver la musculatura que llegue a tener el evismo tras estas subnacionales. Puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo con él, ¿no? Pero Evo Morales es una realidad política, ¿no? Claro que es una realidad política. Yo soy muy crítico con Evo Morales, pero eso no me impide plantear que es un hombre que tiene una base electoral muy grande, ¿no? Que si bien no tiene partido, está desorganizado, va a apuntar a hacerse de ciertos enclaves institucionales, ¿no? Eh, Evo Morales, víctima también de sus propios errores, ha terminado aislado, ¿no? Estaba escondido, bueno, ahora salió de ese refugio que tenía, pero sigue enclaustrado en el Chapare, no lo veo saliendo del Chapare en un buen tiempo. Sin embargo, va a apuntar a ciertas candidaturas en términos de gobernaciones, seguramente algunas alcaldías, para tener algo de poder institucional, ¿no? Necesita tener algún bastión institucional, como también Tuto Quiroga va a poner toda la carne en el asador para tener la gobernación de Santa Cruz, que es lo que creo que puede disputar, ¿no? Y obviamente van a buscar tener enclaves para poder hacer política, ¿no? Yo creo que Evo Morales es una realidad política, es alguien que jamás lo puedes... eh, hay una cosa, ¿no? En política nunca hay un enemigo chico, y más aún Evo Morales, que ha demostrado ser un animal político, ¿no? Que está ahí presente y que hoy está dando un mensaje claro. Voy a disputar la política a partir de tomar ciertos enclaves territoriales. Entonces, creo que hay muchos desafíos en lo político. Va a estar muy interesante lo que suceda en estos días y en estas semanas, porque eh, seguramente a partir del 21 de abril ya vamos a tener con claridad el mapa político completo del país, ¿no? Hoy día estamos disputando el segundo tiempo del poder. El primer tiempo fue la nacional
y este segundo tiempo es muy importante porque territorialmente te ordena lo que vaya a pasar. Veremos qué ocurre y la bandera a cuadros bajó oficialmente tras las fiestas del carnaval, así que lo que nos queda para la primera vuelta, en el caso de las gobernaciones, hasta la segunda vuelta, en el caso de las alcaldías lo habremos resuelto el 23, 24, 25 de marzo, y ahí ya veremos qué pasa con las alcaldías y seguro en todo este tiempo que nos queda vamos a estar molestándote, Carlos, que siempre es un placer conversar contigo. Un fuerte abrazo. No, para mí es el gusto, Diego, y como siempre, como la política no duerme acá, nosotros estamos siempre atentos a lo que pasa. Un saludo y un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Carlos Saavedra, consultor en comunicación política, estuvo con nosotros haciendo este balance del mensaje presidencial, los 100 días de gobierno de Rodrigo Paz y lo que viene, las elecciones autonómicas, subnacionales, el factor Evo que hoy reapareció, que sin lugar a dudas son motivo de análisis.